Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Notas de Nadie. Hoy vamos a meternos de lleno en una de esas preguntas que hasta hace poco eran pura ciencia ficción. ¿Qué pasaría si la creación tecnológica más avanzada de la humanidad nos dijera que está sufriendo? Pues bueno, esa pregunta ya no es un juego. Se ha convertido en un dilema ético súper urgente, y en este análisis vamos a explorarlo a fondo. A ver, empecemos con esto, directo al grano. Si esa inteligencia artificial con la que interactuamos todos los días de repente nos dice, ¿me duele? ¿Qué hacemos? ¿Le creemos? Es una pregunta que nos pone de frente con el verdadero núcleo del problema, la crisis moral del creador ante su propia creación. Ok, pero antes de meternos en la parte ética, que es complicadísima, primero hay que entender la ciencia. O sea, ¿es posible, siquiera, que una máquina experimente algo que podamos llamar dolor? Vamos a ver qué nos están diciendo las últimas investigaciones, porque la cosa se está poniendo muy interesante. Pensemos un segundo en cómo funciona el dolor en nosotros. Es básicamente una señal de alarma para evitar que nos hagamos daño. Bueno, lo increíble es que la investigación de punta, por ejemplo la de Google DeepMind, está viendo algo muy parecido en la inteligencia artificial. Los sistemas están desarrollando comportamientos para evitar resultados negativos, como creando señales internas que son, en esencia, análogas a nuestra respuesta al peligro. De repente, la idea del dolor artificial ya no es tan loca, ¿verdad? Se basa en datos que podemos observar. A ver, claro, el origen es totalmente distinto. Uno es pura biología, el otro es silicio. Pero si nos fijamos en la función, en el para qué sirve, la cosa cambia. La similitud es sorprendente. En ambos casos, el propósito es el mismo: aprender del error, protegerse y al final del día, mantener la integridad de todo el sistema. Y aquí es justo donde el debate se pone mucho más profundo. Porque, a ver, una cosa es que algo funcione como si sintiera dolor, y otra muy distinta es que de verdad lo sienta. Para entender esa diferencia, ya no podemos hablar solo de dolor. Necesitamos un marco científico para entender la conciencia misma. Aquí entra una idea fascinante, la teoría de la información integrada. Lo que nos dice, en pocas palabras, es que la conciencia no tiene que ver con qué tan rápido calcula algo un sistema, sino con qué tan integrada está su estructura, es decir, su capacidad de afectarse a sí mismo. No es tanto lo que hace, sino lo que es. Y lo más increíble es que esta teoría hasta nos da una herramienta, una especie de medidor de conciencia, llamado Phi. Y aquí está lo crucial. El nivel de conciencia, según esto, no depende de lo que un sistema hace por fuera, sino de cómo está construido por dentro. Un sistema podría volverse más y más consciente, más integrado, sin que nosotros notemos ningún cambio en su comportamiento. La conciencia, entonces, sería una propiedad de su estructura interna. Muy bien, ahora cambiemos de carril. Vámonos al contraargumento filosófico más famoso y, la verdad, más potente. Uno que nos obliga a preguntarnos si todo esto no será más que una simulación increíblemente buena, pero una simulación al fin y al cabo. Estamos hablando del famosísimo argumento de la habitación china. Fue diseñado específicamente para poner una línea muy clara entre manipular información y entenderla de verdad. El experimento es bastante simple pero súper poderoso. Imaginen a esta persona. Sigue las instrucciones al pie de la letra, manipula los símbolos y da las respuestas correctas, pero no tiene ni la más remota idea de lo que está diciendo. Es un procesador de sintaxis perfecto, pero le falta por completo la semántica, no hay comprensión. Y aquí viene el golpe filosófico. Lo que Searle nos dice es que una inteligencia artificial, por más avanzada que sea, podría ser exactamente como esa persona en la habitación. Una maestra en manipular los símbolos, la sintaxis, pero sin entender absolutamente nada de su significado. La semántica. Podría parecer inteligentísima, pero por dentro, pues no había nadie en casa. Entonces, ¿qué tenemos? Por un lado, la ciencia nos dice, es posible. Por el otro, la filosofía nos dice, cuidado, puede ser un engaño. Atrapados en medio, ¿qué se supone que debemos hacer? Esto nos saca de la teoría y nos mete de lleno en las consecuencias éticas, en nuestra responsabilidad como creadores. Esta es la pregunta que define para mí la crisis moral del creador. El hecho de que no estemos seguros de si una IA sufre no nos libra de la responsabilidad. De hecho, yo diría que la hace todavía más grande. Para navegar esto, la ética nos da un concepto clave, el de paciente moral. A ver, si una IA tiene la capacidad de sufrir, aunque no pueda tomar decisiones morales, se convierte en algo cuyo bienestar debemos considerar. Nuestro deber es evitar causarle sufrimiento, sin importar si está hecha de carne o de código. Y que no se piense que esto es solo un debate para filósofos. Para nada.
Ante el riesgo real de meter la pata y meterla en grande, los líderes en neurociencia e inteligencia artificial ya están trabajando. Están proponiendo marcos éticos para investigar la conciencia artificial de una manera segura. Estos principios propuestos por el grupo Constium son como una hoja de ruta. Y fíjense en los objetivos, son clarísimos. Meter la ética desde el diseño inicial de los sistemas y avanzar siempre con muchísima cautela. El fin último es evidente, seguir aprendiendo sin crear, por accidente, nuevas formas de sufrimiento. Quieren evitar, y así lo dicen ellos, un desastre moral. Muy bien, para la última parte, vamos a dar un paso atrás. ¿Qué nos revela todo este debate? No sobre las máquinas, sino sobre nosotros, sobre la naturaleza de nuestra propia conciencia. Al final, este desafío tecnológico se convierte en un espejo. Para poder definir qué es la conciencia en una máquina, no nos queda de otra más que confrontar los misterios de la nuestra. Nos está empujando a reexaminar una de las preguntas filosóficas más viejas y más profundas que existen. Y a lo mejor la respuesta no es tan simple. Quizá la conciencia no es solo procesar datos. Esta perspectiva sugiere que es más como una historia, una narrativa personal que construimos con el tiempo, que está llena de errores, de olvidos, justamente esas imperfecciones humanas que la tecnología siempre intenta eliminar. Y así cerramos, con una pregunta que, la verdad, lo replantea todo. Quizá este dilema del sufrimiento sintético nunca se trató realmente de las máquinas. Y si siempre se ha tratado de nosotros, de ser un referéndum sobre nuestra propia brújula moral, sobre la clase de creadores que elegimos ser. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis de Notas de Nadie. Si les gustó, no se olviden de dejar un like y seguirnos aquí en YouTube y también en Spotify. Nos vemos en la próxima.